Buenas noches, una nueva entrega de El Rincón de Candy aquí en Puerta Abierta. Y hoy con un invitado al cual le hemos hecho una entrevista que es bastante extensa, pero vale la pena. Vale la pena por los temas y vale la pena por el invitado. Es nada menos que Monseñor Martín, nuevo arzobispo de la ciudad de Rosario, con quien tocamos una serie de temas. Los invito a ver el programa. Monseñor, el ser humano de nuestros días padece de vacío y de soledad. Y esto no hay diferencias en cuanto a clases sociales, religiones, razas. ¿A qué se debe, según su opinión, esto? Bueno, yo creo que la experiencia de la soledad o del vacío, ¿no es cierto? Por un lado es un signo, ¿no? Una señal que está indicando que hay un bien que está ausente, ¿no? Y por lo tanto el hombre necesita ser llenado, necesita ser colmado. La pregunta es, ¿qué puede colmar ese deseo, ese vacío del hombre, ¿no? Y me parece que muchas veces buscamos colmar ese vacío con cosas que nos llenan. ¿Y por qué nos llenan? La experiencia que uno tiene es que cuando uno obtiene algo que desea, cuando lo obtiene, eso no colma el deseo. O sea, nada de lo que nosotros obtenemos en esta vida coincide con el deseo que tengo. Deseo comprar un auto, lo tengo, pero una vez que lo tuve, mi corazón desea más. ¿Por qué? Porque el corazón tiene una medida mucho más grande. Y solo, lo que corresponde a la naturaleza del corazón es lo que lo llena. Y la naturaleza del corazón es que es un ángulo abierto al infinito. Es así, ¿no? Como un ángulo del corazón es un ángulo abierto. Entonces solo el infinito puede colmar la sed de verdad, de belleza, de justicia, de felicidad que tiene el corazón de cada uno de nosotros. El corazón está hecho igual, el de todos, ¿no? Todos tenemos este deseo. Entonces solo alguien infinito puede colmar una sed infinita, ¿no? Monseñor, esto de alguna manera que usted plantea, ¿tiene algo que ver o está vinculado con lo que dice el Papa Francisco sobre la dictadura de la economía? Podríamos llamarla la idolatría del dinero. Mi padre decía que poderoso caballero es don dinero, ¿no? Porque el hombre pone en el dinero, o ponemos en el dinero, porque esto no estamos exentos ninguno, la esperanza de la felicidad. Y por eso cuando el hombre por el dinero se fatiga, se cansa, hace todo por el dinero, termina él quedando insatisfecho y sometiendo a otros, ¿no? Porque el ídolo siempre hace que quien le rinde culto no trepide en nada con tal de obtener ese fin, ¿no? Entonces, la economía que no está al servicio del hombre, la economía en sí no es algo malo. La economía es la dispensación de los bienes materiales, ¿no? La economía es parte de la vida del hombre, ¿no es cierto? El problema es cuando la economía no se pone al servicio del hombre, sino solo en la búsqueda de un lucro y poniendo toda la esperanza en el lucro, ¿no? Y eso genera después injusticias, excesos, ¿no? Que llevan al sufrimiento a otras personas, ¿no? Evidentemente que alguien que tiene poder económico, si no tiene un corazón religioso, es alguien que se somete al ídolo del dinero y termina también sometiendo a otros. ¿El hombre se alejó de Dios o los guías espirituales, los guías religiosos, de todas las religiones, no han interpretado la necesidad del hombre de nuestros días? Bueno, yo creo que yo lo refiero a la Iglesia, ¿no? Había una pregunta que se hacía
un poeta y escritor, Thomas Stern Eliot, ¿es la Iglesia la que abandonó a la humanidad o la humanidad la que abandonó a la Iglesia? Se hacía esta pregunta hace 60 años atrás, ¿no? Tiene vigencia todavía. Claro, y entonces yo diría que cuando la Iglesia, cuando nosotros dejamos de anunciar a Jesucristo, nosotros abandonamos al hombre. Pero si el hombre sabe que en la Iglesia está la salvación, también el hombre de algún modo ha abandonado la Iglesia. Creo que hoy la Iglesia redescubre con mucha más fuerza que su misión es ser portadores de Cristo, como dijo el Papa cuando llegó a Brasil, ¿no? No traigo ni oro ni plata, solo traigo a Jesucristo, que es lo que se me ha dado. Y este es el tesoro precioso de la Iglesia, y este es el fin por el cual la Iglesia está, que los hombres puedan encontrarse con el Señor. El Papa Francisco ha dicho que efectivamente el demonio Satán existe. ¿Cómo debe imaginarlo el hombre común a ese demonio, al diablo? Bueno, ¿Quién es el diablo, en definitiva? bueno, para la fe católica, ¿no? Dios es creador de lo visible y de lo invisible, ¿no? Por lo tanto, el creador también de los seres espirituales, ¿no? A los cuales en la Sagrada Escritura y la tradición cristiana han llamado ángeles, ¿no? En la fe también entendemos que un grupo de esos ángeles, creados buenos por Dios, se ha rebelado contra Dios. Y este es Satán y sus secuaces, ¿no? Criaturas que, por ser espirituales solamente y lúcidas, la decisión que han tomado en contra de Dios es irreversible. Entonces intentan que el hombre, que es compuesto de cuerpo y alma, de materia y espíritu, también se aleje de Dios. Y entonces por eso el demonio es príncipe de la mentira, asesino, es el seductor por excelencia, el engañador, ¿no? Que quiere llevar al hombre a apartarse de Dios, ¿no? Y después del pecado, que justamente el hombre seducido, el ser humano por el demonio, desobedece a Dios, el hombre queda esclavo de que de tres cosas, ¿no? De la muerte, del pecado y del demonio. El hombre no puede liberarse de esto por sí mismo, y esta es la razón de ser de Jesucristo. Jesucristo es la razón de ser de Jesucristo, es que Cristo es el liberador del hombre de las ataduras que el hombre no puede sacarse, que es la esclavitud del demonio, del pecado y de la muerte eterna, ¿no? No la muerte física, sino la muerte eterna. Por eso el bautismo, que es el sacramento que nos hace hijos de Dios, hay una oración del bautismo que es el exorcismo, ¿no? Que es justamente el de la liberación del poder del demonio y el perdón de los pecados y el hacernos hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Esta es la liberación fundamental. Ahora, en el camino de nuestra vida tenemos que seguir luchando, porque Él sigue instigándonos. La Sagrada Escritura dice que el diablo anda como león rugiente dando vueltas buscando a quien devorar. Y entonces nos dice, resistan firmes en la fe. O sea que el mejor antídoto contra el demonio es vivir la fe. Es decir, es vivir unidos a Cristo. Y estando unidos a Cristo no tenemos que temer, ¿no? Sigue siendo una criatura, el demonio, al cual Dios lo mantiene en la existencia, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Exacto. Dios mantiene en la existencia porque Dios no lo aniquila, ¿no? Nosotros en la fe entendemos que todo subsiste porque Dios lo está queriendo, lo está amando. Nosotros existimos porque Dios nos ama. Si Dios dejara un instante de amarnos, volveríamos a la nada. En cambio, Dios le permite existir, ¿no? Pero Él no tiene poder para destruir si estamos con Dios. Estando con Dios, nada tengo que temer, ¿no? Sin embargo, Monseñor, fíjese, en nuestros días, tal vez en toda la historia de la humanidad, pero yo siempre hago hincapié en nuestros días, porque el hombre hoy ha alcanzado un grado de
de tecnología, de desarrollo científico, tecnológico e intelectual realmente extraordinario. Y sin embargo siguen sucediendo cosas de hace 2000 años atrás o más, cosas de todos los tiempos de la humanidad, como guerras, enfermedades, pestes, persecuciones a religiosos. Hoy vemos la persecución al pueblo judío, que diría yo que es histórica, y también al cristianismo con lo que está sucediendo en algunos países. Es tremendo. Es tremendo la persecución a los cristianos en estos tiempos, es muy fuerte, en algunos países especialmente. Decapitaciones, crucifixiones. Uno se pregunta por qué Dios permite esto, y si no estamos, la otra pregunta, como decía Jesús, en esas circunstancias de los dolores de parto, ¿no? Antes del retorno para los cristianos del Mesías, de Jesucristo, o el advenimiento de la era mesiánica, como plantean los judíos. Hay situaciones en el mundo que digamos nos llevan a pensar en una acción diabólica, ¿no? Lo hemos visto en los horrores del nazismo, ¿no? En el odio, en la mentira, en la división, en el enfrentamiento. Siempre eso, mira, la misma palabra diablo es diabolos, es decir, a través de una bala que arroja, ¿no? Y divide, ¿no? Y enfrenta, ¿no? Siempre es acción del mal espíritu, digamos, las divisiones, los enfrentamientos, los deseos de preeminencia sobre los demás, eso es acción. Y bueno, evidentemente que hay acción demoníaca, pero con el concurso de la libertad humana, ¿no? Siempre el hombre en el mal entra también su responsabilidad, ¿no? No debemos echarle toda la culpa, ¿no? al demonio, pero que él está como instigador, sí, y por eso el hombre tiene que luchar, ¿no? La vida es un combate, ¿no? Respecto del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo, nosotros los católicos entendemos que después de Jesucristo estamos en la última etapa de la historia, porque la historia se ha partido en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y los cristianos no esperamos otra cosa que la segunda venida. Lo decimos en cada misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pero esta venida no está asegurada ahora o próxima, pueden pasar miles de años más, nosotros no. Lo importante es vivir el presente en la gracia de Dios. Después cada uno tiene su momento, ¿no? Que es el momento de nuestra muerte, y entonces lo importante es estar también preparado para ese momento, ¿no? Que uno de tal modo viva esta vida aquí, que al morir uno sea abrazado por el Padre y reciba el premio eterno, ¿no? Monseñor, dos temas polémicos. ¿Debe seguir el celibato en el marco de la Iglesia Católica? Bueno, yo creo, creo que sí. Tendríamos que ver, primero que a veces algunos que tienen un problema con el celibato, no es que, a ver, ¿cómo me podría explicar? El celibato siempre ha existido en la Iglesia y va a existir. De hecho, el modo de vida de los apóstoles, después que comenzaron a seguir a Jesús, fue el del celibato. Ese ha sido el modo de vida de los apóstoles, ¿no? Aunque algunos de ellos eran casados, como San Pedro, se sabe explícitamente, porque era, pero dentro de la Iglesia surgen las vocaciones al celibato y a la virginidad, ¿no? Por el reino de los cielos, mujeres que se consagran totalmente a Dios, varones, los monjes, los religiosos, y después también en la Iglesia hubo una doble disciplina, ¿no?
que había hombres casados que eran ordenados sacerdotes y hombres célibes que eran ordenados sacerdotes. Y cada uno permanecía en el estado en que estaba. Nunca hubo que hombres célibes después se casen, ¿no? Sí que hombres casados puedan ser ordenados sacerdotes. De hecho, esto se da dentro de la Iglesia Católica en el rito oriental. Dentro de la Iglesia Católica tiene como dos grandes ramas, el rito latino y la rama latina y la rama oriental. Dentro de la rama oriental existe hombres casados que son ordenados sacerdotes. No sacerdotes que se casan, sino hombres casados que son sacerdotes, que son ordenados sacerdotes, que es distinto, ¿no? ¿Y cuál es la razón del celibato, no? Yo encuentro tres razones para el celibato. El sacerdote representa a Jesucristo, y Jesucristo fue célibe. Significa una entrega total. Y cuando uno entrega todo, sacrifica todo por Jesús, ¿no? Por el reino de Dios. Porque Jesús mismo lo vivió así, como una entrega total al Padre, ¿no? Una entrega a la iglesia, a la esposa. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. El sacerdote preside la comunidad cristiana, entrega toda su vida a esta esposa que es la iglesia, que es la comunidad cristiana. Y en tercer lugar, la tercera razón es el sentido escatológico, uso una palabra a lo mejor difícil, que es el sentido de lo definitivo. El estado definitivo del hombre no es el matrimonio, el estado definitivo del hombre es la virginidad, porque en el cielo no habrá casados. Por lo tanto, entonces, el hombre célibe, la mujer virgen, que entrega su vida a Dios aquí en esta tierra, anticipamos el cielo, digamos, la condición última del hombre, ¿no? Por eso tiene un valor también de futuro, tiene un valor anticipatorio, no es algo retrógrado el celibato, sino algo que anticipa lo que va a ser definitivo. Monseñor. Y Jesús dice que hay, bueno, que esto, el que lo pueda entender, que lo entienda, y el que no... Paciencia. Usted habla de la mujer virgen. ¿Por qué no la mujer sacerdote? Bueno, también esto es evidente. A veces puede ser que esto dé carácter de machista a la iglesia. En realidad, el grado de importancia en la iglesia no lo da un cargo, sino el amor, ¿no? Por eso el miembro más excelso de la iglesia es la Virgen, ¿no? Una mujer. Es una mujer la que nos trajo a Jesús. Fue el sí de una mujer la que trajo que la salvación llegue al mundo. Y ella no fue sacerdotisa, pero sin embargo es la que nos ha traído. Hoy justamente celebramos a María, medianera de las gracias, ¿no? Que Cristo vino por María, por eso también vamos a Cristo por María. Y ella es la más amada y la más excelsa en el reino de los cielos, ¿no? Es una mujer la que lleva la corona y la que lleva la gloria más grande, no un varón, ¿no? Y bueno, el sacerdote representa a Jesucristo, y Jesucristo fue varón, no mujer. Entonces, en razón del signo, ¿no? En la iglesia lo que pasa es el valor del signo, la función del sacerdocio ministerial, el que hace las veces de Cristo para la comunidad, es un varón también, ¿no? Porque Cristo fue varón. Y en segundo lugar, porque Jesús no eligió mujeres. Entonces la iglesia no es la dueña de la revelación, la iglesia es la servidora de lo que Jesús ha dejado, ¿no? Y Jesús instituyó apóstoles a 12 hombres. Entonces, bueno, la iglesia entiende que no se encuentra en condiciones de dar ese paso porque no tiene la autoridad para hacerlo, fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición misma de la iglesia, ¿no?
Elegí lo mejor para tu barrio a través del presupuesto participativo. 12 años y más de 1.500 proyectos hechos realidad. José Ramdán, del barrio Tablada, votó la pavimentación de calle Gaboto. María Rosas, las rampas en el Hospital Centenario. Y Mónica logró junto a los vecinos transformar un basural en un espacio creativo. Vos también sos parte de tu barrio. Vota del 7 al 16 de noviembre a través de internet, ingresando a www.rosario.gov.ar o acercándote a los 313 puestos de votación disponibles en toda la ciudad. Más participación por vos. Rosario en Acción. Municipalidad de Rosario. Desde que nacemos, empieza a correr el tiempo casi sin darnos cuenta. Y a medida que crecemos, parece que pasa cada vez más rápido. Por eso aprendemos a valorarlo y a usarlo en lo que más queremos. Estamos avanzando en la modernización del Estado provincial para que cada día puedas acceder a más trámites online desde tu oficina o tu casa y a más tiempo para vos y tu familia. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Somos Arte en Foco y hacemos que evoluciones. Arte en Foco, Escuela de Fotografía y Artes Audiovisuales. Convertirte en Mano Reflex. Si querés vivir de la belleza, Valenciano Escuelas. Inscripción abierta a los cursos de cosmetología y estética corporal con método de estudio Java Heyman, único en Rosario. Además, cursos manicuría, depilación, masajista, modelador profesional, maquillaje, uñas esculpidas, perfeccionamientos. Mitre 1357, 447-2928, www.valenciano.com.ar. Renovamos nuestra imagen y lo festejamos inaugurando nuestra cuarta sucursal. Cerámicos, porcelanato y sanitarios. Excelente estilo y un asesoramiento profesional a nuestros clientes. Casa Terra, Mendoza 4631, www.casaterra.com.ar. Delfor Alessio Automotores, una exigencia especial para seleccionar los mejores usados. Una excelente atención en el servicio de venta y postventa. Te esperamos en nuestro local de Avenida 27 de Febrero, 1166, Rosario, o encontranos en www.autosdelforalessio.com.ar. ¿Necesitas comprar o vender algo? Ingresa en www.rosarioanuncia.com y publica gratis tus productos o servicios. rosarioanuncia.com, el portal más completo. Monseñor, otro tema que ha sido polémico, por lo menos disputado en estos días, que es la apertura de la Iglesia hacia los gays y el matrimonio gay y la posibilidad de comulgar de aquellos hombres y mujeres que están divorciados. Bueno, son temas distintos, ¿no? La Iglesia siempre se reflexiona sobre los diversos temas, ¿no? En primer lugar, afirmar el respeto de cada persona, ¿no? Hacia cada persona y el amor que debemos al prójimo, cualquiera sea su condición y cualquiera sea la elección que haya hecho en su vida, ¿no? Esto creo que es lo que primero tenemos que afirmar y que también debemos practicar, aunque no siempre lo hacemos, porque a veces no por estas razones, sino por otras también despreciamos o minusvalorizamos. Entonces, primero,
digamos que la Iglesia y cada uno de nosotros estamos llamados a tener la misma mirada que Jesús tenía sobre las personas, cualquiera fuera su condición, como la mirada que tuvo hacia la mujer adúltera, ¿no? Que Jesús le dijo: mujer, alguien te ha condenado, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Es decir, Jesús abraza a la persona, pero le da una indicación, ¿no? Para que su vida pueda ser mejor. La Iglesia no tiene otra misión que la de Jesús, ¿no? Y en ese sentido la Iglesia nos dice, siguiendo la enseñanza de Jesús, cuál es el camino que conduce más abiertamente a la felicidad, ¿no? Y en ese sentido, siguiendo la enseñanza de Jesús, enseña la indisolubilidad del matrimonio, ¿no? Y enseña también que digamos, los actos sexuales entre dos hombres o entre dos mujeres son desordenados, no corresponden al orden que Dios ha puesto, ¿no? Porque nosotros no somos creados por nosotros mismos, somos criaturas, ¿no? Entonces es otro el que nos diseñó y estamos llamados a seguir si seguimos ese diseño que Dios puso, aseguramos más el camino de nuestra felicidad. Eso es cuando la Iglesia dice esto está bien o esto está mal, pero nunca condenando a las personas, porque las personas, solo Dios es el juez de nuestras vidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Iglesia tiene una enseñanza, ¿no? Una propuesta, y si pone a una disciplina, como es a veces, es no por falta de amor hacia las personas, al contrario, es porque entiende que por ese camino no están siguiendo lo que realmente Dios pide, ¿no? Siempre en la comprensión y en el respeto, porque yo no soy quien para condenar a nadie, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la Iglesia acoge a todas las personas, ¿no? A los divorciados vueltos a casar, la Iglesia dice, hasta ahora mantiene esta disciplina, ¿no? Yo creo que tampoco el sínodo ha dicho que mañana la Iglesia va a decir todos los divorciados vueltos a casar pueden comulgar. Algunos obispos plantearon para algunos casos y después de un periodo de penitencia la posibilidad, pero eso también está en estudio, todavía no hemos llegado a un esclarecimiento. Quizás se abrió una expectativa demasiado grande en el cual diciendo que mañana ya la Iglesia iba a decir que todos los divorciados pueden volver a divorciados, es decir, vueltos a casar, pueden volver a comulgar, porque hay también digamos, palabras de Jesús muy claras sobre el tema del matrimonio, ¿no? Y nosotros también estamos obligados a seguir la enseñanza de Jesús, ¿no? No podemos, si bien no es una cuestión dogmática, es una cuestión disciplinar, hasta ahora la Iglesia siempre ha mantenido eso. Respecto a lo mismo del matrimonio gay, el sínodo lo ha dicho claramente que no, la Iglesia eso no lo admite, ¿no? No lo admite decir como algo que corresponde a lo que Dios ha diseñado, ¿no? Como algo institucionalizado, digamos. Ahora, las personas, yo las recibo a todas. ¿Quién soy yo para no recibir a alguien? ¿O quién soy yo para decir este es bueno, este es malo, yo soy mejor que vos? Yo sobre eso yo no abro ninguna. Pero la Iglesia enseña, ¿no? La Iglesia tiene una enseñanza sobre la vida, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y esta enseñanza de la Iglesia no es una enseñanza que a la Iglesia se le ocurre, sino es lo que está dado en la revelación, es decir, en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Son las dos fuentes de la revelación, ¿no? Y nosotros tenemos que ser fieles, y la Iglesia está puesta por Jesús para ser intérprete de esa revelación, ¿no? Para asegurar que a lo largo de los siglos ese mensaje que Jesús dejó se pueda comunicar fielmente a todas las generaciones hasta el fin del mundo. Esta es la razón de ser de la Iglesia, ¿no? Yo me voy a apartar, no sé si corresponde, me voy a apartar un poquito de la cuestión, porque también hay interpretaciones personales. Yo advierto que el Papa Francisco quiere ir para un lado, y hay sacerdotes
No hablo ya de la iglesia, no hablo ya de sacerdotes comunes en un barrio que van para otro. Yo he sido testigo de personas con chicos discapacitados que no han sido recibidos en escuelas católicas. Y también he sido testigo de hijos de matrimonios divorciados que no fueron bautizados. No fueron bautizados por algún sacerdote, sí por otros. ¿Cómo debe interpretarse esto y qué lectura debe tenerse? Bueno, evidentemente, digamos, digamos, hoy en día, digamos, la Iglesia, por lo menos la praxis que yo he vivido y que he vivido en general, tienen que ser casos excepcionalísimos que algún sacerdote haya negado el bautismo a alguien porque sea hijo de divorciado o porque sea hijo de madre soltera. Deben ser contadísimos los casos sobre cientos de miles de bautismos, ¿no? Evidentemente no. A veces puede darse, no sé, que alguien le diga mejor postergar el bautismo para que se prepare mejor, y entonces alguien diga no me lo quiso bautizar y a él lo que le dijo es preparar mejor a los padrinos, vamos a preparar mejor, ya dadas las situaciones de tu vida, que necesitemos un tiempito, digo yo, no quiero disculpar y a veces alguien dice, ¿cómo es yo me recuerdo una vez unos adolescentes que iban al catecismo y no iban, digo, al fútbol, yo los llamé, digo, miren chicos, así no se van a poder confirmar. Digo, pero ustedes son libres, digo, empiecen a venir al catecismo, si no, no les vamos a poder dar el sacramento. Y después un chico dice, Martín no me quiso confirmar, ¿no? Yo te quiero confirmar, pero también te pido que te prepares, porque si no vas a recibir algo sin saber qué estás recibiendo, ¿no? Y bueno, uno de ellos obedeció y se confirmó y el otro no. Digo, pero yo les dije, mira, la puerta siempre está abierta, digo, para venir, ¿no? Entonces, digo, a veces, ahora, si es tal como usted me dice, que no lo quiso usar por esa razón, evidentemente que estuvo mal, ¿no? No. Y eso, bueno, para eso está la autoridad del obispo, que se puede recurrir si no se obró conforme a la norma de la Iglesia, ¿no? Lo de las escuelas católicas, a ver, el tema de la discapacidad es un tema, como la Iglesia es una de las instituciones, yo acá justamente he estado recorriendo 3 instituciones, ¿no?, dedicadas a la discapacidad, ¿no? Estuve en el hogar acá de Don Orione, aquí en la ciudad, en el de General Lagos, estuve en el hogar San Roque, donde la Iglesia es la madre que recibe a todos esos chicos, ¿no? Y digamos, pero a veces alguna escuela, pero entiendo que a veces, como estamos en un proceso dinámico, donde cada día se trata de incorporar más a la discapacidad a la vida normal, y que me parece que es algo muy positivo. A veces puede haber vivido escuelas que en el esquema que tienen les resulta o no tener la persona adecuada. Porque, por ejemplo, otra vez escuchaba unas expertas en temas de discapacidad que decían que tienen que desaparecer las escuelas para discapacitados para que vayan a las escuelas comunes y las maestras de discapacidad estén dentro de la escuela común. Pero claro, esos son cambios que no sé. Entonces a veces una escuela no tiene esos medios y le dice no tengo cómo prepararlo. O no se animan, ¿no? Porque a lo mejor, con esto no quiero disculpar, pero evidentemente que si es por la razón simplemente de decir porque es un discapacitado no lo quiero, es una discriminación injusta. Sea quien sea, aunque sea de una escuela católica, evidentemente, ¿no? Lo que está mal, sea que lo haga un católico, sea que lo haga alguien que no es católico. Y bueno, y si lo hace alguien que tiene el nombre de católico y de cristiano, pues bueno, evidentemente que es una contradicción con lo que uno profesa, ¿no? Pero en eso son las cosas que digamos, que pasa en la vida de uno, ¿no? No siempre vivimos todo el ideal que profesamos, ¿no?
porque somos pecadores, digamos, ¿no? Y erramos o creemos que no, a lo mejor digo, no, pero esta persona acá no va a andar, y entonces le dice que no, pero no porque no lo quiera, sino porque no tiene los medios para, ¿no? Hay que estudiar cada caso, ¿no es cierto? Pero si objetivamente es simplemente porque digamos tiene esta condición, no es justo, ¿no? Otra cosa es que digo, no tengo los medios, no sé cómo tampoco, porque los maestros que tengo no los preparamos para esto, ¿no? Entonces habrá que prepararlos, evidentemente, y hay cosas que se van yo recuerdo los chicos Down que antes oíste están incorporando plenamente a la escuela común, ¿no? Y bueno, son avances, ¿no? Son cosas realmente hermosas que pasan, ¿no? Pero a veces esos cambios cuestan y no siempre las personas están preparadas, ¿no? Y a veces los cambios pasan, sí, o se logran después de sufrimientos y después de incluso a veces de situaciones que uno no hubiese querido que se den nunca, ¿no? Monseñor, voy a abusar de su gentileza y de su tiempo. A mí me resultó hermosas unas palabras que dijo el Papa cuando estuvo en Brasil. Hermosa porque yo soy uno de esos creyentes que cuando va a la iglesia quiere escuchar un mensaje que aplaque esa ansiedad, esa preocupación que llevamos los hombres y mujeres de estos días. Y el Papa dijo en una reunión con obispos, algo que no trascendió demasiado, se preguntó si nuestras homilías, las homilías de los sacerdotes, no son aburridas. Y a mí me parece que eso es fantástico porque yo tengo la impresión de que no siempre la palabra del sacerdote en la misa cautiva a las personas, o por lo menos le transmite esa paz que está necesitando. ¿Usted coincide con esto? Sí, digo, eso también me tengo que replantear yo cómo hago mis homilías, ¿no? El Papa en Evangelii Gaudium, que es el documento programático del Papa, le dedica una parte de un capítulo, bastantes páginas, al tema de la homilía. El Papa es consciente de esta realidad y nos invita a todos, obispos y sacerdotes, a preparar bien la homilía, ¿no? Que uno pueda leer los textos bíblicos antes, que pueda recurrir a algún comentario, que pueda, digamos, expresar alguna imagen a través de la homilía, que pueda, digamos, aplicar, digamos, a las circunstancias concretas la palabra de Dios, ¿no? Es verdad que también a veces los sacerdotes están muy exigidos, muy tironeados, por la necesidad que tiene el pueblo de Dios, que cuando llegó la hora de la misa se encontró con que no preparó, y entonces evidentemente puede ser que el Señor lo inspire una vez y le salga una homilia bárbara, pero si uno no lo prepara, no lee los textos, es más ya difícil que en el tiempo pueda dar homilías que toquen el corazón de las personas, o a veces se hacen muy largas, y entonces tenemos que trabajar evidentemente en los seminarios también para la formación de los jóvenes que se están preparando para el sacerdocio en lo que es la homilía, ¿no? El arte de la homilía, ¿no? De tal modo que lo pueda hacer más digamos que bueno, después también depende de las personas y del tiempo de las personas, ¿no? A veces el Señor nos da luces en algún periodo de la vida y en otros tenemos menos luces, y después cuando seamos viejitos a lo mejor apenas podemos pronunciar las palabras del Evangelio y las palabras de la consagración. Pero bueno, ante la escasez de sacerdotes, bueno, es preferible siempre que haya alguien, aunque tenga una homilía no muy adecuada, que no tengamos la misa. Pero sí, es un tema a trabajar.
Última pregunta, monseñor. ¿Qué es la felicidad y cómo se logra? ¿Qué es la felicidad? Qué pregunta, ¿no? Nada más y nada menos. Para mí la felicidad es un estado de plenitud, ¿no? Pero esa plenitud todavía no la tenemos. La felicidad plena, es decir, esa satisfacción plena, la tendremos en la eternidad. Pero yo contesto con algo que he dicho ya, citando a un cantante de rock, a Bono, de U2. En una canción dice que el corazón tiene un agujero y ese agujero tiene la forma de Dios. Solo Dios puede saciar el hambre y la sed de felicidad que tiene nuestro corazón. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta la semana próxima.